Que Dios me lo bendiga, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy un nuevo día más de este año, claro, el primer día del año 2023, de enero, por el Señor. Quiero saludar a todos aquellos que están oyéndome y a todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Y decirles que este año sea de bienestar, de salud buena para cada uno de ustedes, y que Dios los bendiga siempre en toda área de sus vidas. Amados hermanos, hoy quiero meditar junto con ustedes con la palabra de Dios, en el cual quiero tocar un tema sobre lo que es en medio del desierto, ¿verdad? Suena un poco medio bonito. Bien, amados hermanos, miren, en medio del desierto. No sé cuántos de ustedes conozcan un desierto, saben, ¿no? De repente por historia, personalmente, de repente han tenido la oportunidad de estar en un desierto, ¿no? Estoy hablando en lo que es físicamente, lo que hayan pasado, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre este tema, en medio del desierto, ¿no? En medio del desierto espiritual, también hay un desierto espiritual, un desierto físico, ¿no? Y tenemos personajes de la Biblia que pasaron su desierto, muchos personajes de la Biblia, ¿no? Y podemos rescatar de ahí nosotros cómo ellos se conducieron en medio del desierto para sobrevivir, para vivir, de quién dependieron ellos, ¿no? Y nosotros también podamos hoy, ¿no?, aferrarnos a la palabra de Dios y podamos pasar nuestro desierto. De repente estás pasando tu desierto. Me refiero, cuando se habla de desierto, amados hermanos, hablamos, pues bueno, un lugar desolado, un lugar donde no hay papá, no hay mamá, estás solo, ¿verdad? En el desierto. A veces nosotros, claro, podemos estar aquí en medio de la iglesia, tienes a tu familia a tu lado, pero vives tu desierto también. Así como, por ejemplo, lo pasó uno de los patriarcas, que fue Job. Job tenía, bueno, toda su familia, y en un solo día perdió todo. Todos sus ganados, sus hijos, ¿no? Y solamente tuvo a su esposa, ¿no? Vino una enfermedad terrible para él, ¿no? Él estaba pasando su desierto ahí. Tenía a su esposa, y su esposa, imagínate, renegaba de él y le incitaba a que reniegue también de su Dios. O sea, podemos tener, Job tenía a su familia, a su esposa, en quien de repente uno se pueda sostener para que lo ayude en los momentos difíciles que está pasando, pero no fue así. Su mujer lo despreció, ¿verdad? Entonces, así vemos también a Moisés. Moisés también pasó su desierto después de haber acometido un asesinato, gloria al Señor. Pasó su desierto, ¿no? Y estuvo en un desierto físico. O sea, pasó esos arenales, esos lugares rocosos donde no había nada, no había comidita, ni había ni agua, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque todo estaba dentro del plan de Dios, y Dios pues nunca se apartó, o sea, mejor dicho, nunca lo dejó solo, ni a Job ni a Moisés. Dios estuvo ahí siempre con ellos. Amén. Entonces hoy también de repente estás pasando tu desierto. Esta palabra es para aquellos que están pasando su desierto, ¿ya? Aquellos que tienen dificultades en sus casas, con sus familiares, en la iglesia,
¿no? Yo creo que será de bendición esta palabra del Señor. Mateo capítulo 11, 28 dice la palabra de la siguiente manera. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Sabe quién dijo esa palabra? Esta palabra lo dice nuestro mismísimo Salvador Jesucristo. Vengan a mí. O sea, Jesucristo nos está invitando, ¿no? Y no solamente a nosotros, amados hermanos. Él estaba haciendo una invitación en ese tiempo, en medio, cuando estaba con sus discípulos y parte del pueblo de Israel que lo seguían y estaban ahí con él. Y él hace la invitación, dice, vengan a mí todos, a ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Ve? ¿Dónde podemos nosotros encontrar descanso? ¿Dónde podemos encontrar nosotros dónde podemos encontrar la respuesta a nuestras preguntas, la solución a nuestros problemas? ¿Dónde? En Jesucristo. Por eso Él dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados, o sea, todos aquellos que están afligidos, que están oprimidos, aquellos que tengan problemas graves. ¿Ve? Jesucristo le está invitando a aquellos que están agobiados, dice, ¿ves? O sea, afligidos, están, o sea, desesperados, ya no sabes qué hacer. Entonces Dios te está diciendo hoy, ven a mí, ¿no? Yo te daré descanso. En otra palabra, yo te voy a dar descanso. Jesucristo está diciendo, yo te voy a dar descanso. ¿Ve? ¿Y por qué no ir a Él? Quizás ya dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de leer la palabra de Dios, ya no tienes ánimo para hacerlo, ¿verdad? De repente, te estás pasando en tu desierto. Entonces, si tú estás pasando esto es porque estás pasando un desierto. O peor, de repente, ya te alejaste del Señor, del camino de Cristo. Entonces, ¿no? Estás pasando tu desierto. Y se incrementaron los problemas de repente por ahí y no sabes cómo salir del problema. Pero Jesucristo te dice hoy, ven a mí. Ven a mí, te dice. Entonces, Él está haciendo la invitación. Miren, amados hermanos, Isaías 40, 29 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Entonces, ¿en quién podemos encontrar nosotros descanso? ¿En quién podemos nosotros ser renovados nuestras fuerzas? Es en Dios, en nuestro Salvador, en Jesucristo. Porque dice, Él fortalece al cansado, ¿no? Ya estás cansado de la iglesia, en la iglesia pasa unas cosas y no sé, dices tú, quizás estás pasando por esto. O en tu casa, ya no puedo con mi esposo, ya no puedo con mi esposa, con mis hijos, ¿no? ¿Ve? Ya te hartaste, ya estás cansado, no sabes qué hacer, quieres tirar la toalla de repente. ¿Ah? Entonces ven a Jesucristo, porque dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Él va a renovar nuevas fuerzas, te va a dar nuevas fuerzas a ti, para que sigas en el camino de Cristo. ¿Ve? Entonces, miren, esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre, ¿no? Y si Dios lo ha dicho es porque es así. La única manera de que Moisés, ¿no? Moisés, ¿ya? Sea libre nuevamente es porque él se acercó a Dios.
en el monte de Sinaí. ¿Ve? Él tuvo que ir. ¿Ve? ¿Entienden? Entonces, nosotros, Jesucristo está haciendo la invitación, te hace la invitación, ven, también te está diciendo. Ahora ya sabes, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. También dice en 1 Tesalonicenses 5:11, dice, por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como los vienen haciendo. Aquí vemos a una iglesia que prácticamente ellos se estaban animando unos a otros, porque lo está diciendo, tal como lo vienen haciendo, dice. Eso quiere decir que esta iglesia se estaba animando unos a otros, ¿ve? Entre hermanos. ¿Ah? Entonces, por eso dice, anímense y edifíquense. Por eso la iglesia, tú, donde te encuentras, ¿no? Anima al que está a tu lado. Anímale, edifícale. ¿Ah? Practiquemos tal como la iglesia de Tesalónica estaba practicando. ¿Eh? Estaba practicando, amados hermanos, ¿no? El amor de Dios, porque tiene que ver con el amor de Dios el animarse, porque tú animas a alguien porque lo amas. Amén. Y si ves a un caído por ahí, anímalo, sácalo de ahí. Tienes que hacerlo. Eso manda el Señor, el Todopoderoso Dios. Ahora, también, amados hermanos, Salmos capítulo 73, 26. Dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¿Cómo se sentía Job? ¿Cómo se sentía Moisés? Y podemos hablar nosotros de muchos discípulos, de los discípulos también, y de los patriarcas también, porque todos ellos pasaron situaciones así difíciles, pasaron por desiertos. Podemos hablar de José, ¿ve? Entonces podemos agarrar de ahí esas experiencias que han pasado ellos y nosotros las podemos llevar a nuestras vidas para salir de nuestro desierto y para que vengan días de refrigerio sobre nuestras vidas, ¿no? Porque imagínate, Job estaba ya con todo su cuerpo de llagas, que dice la palabra que solamente con tiesto se rascaba así la cabeza. Inclusive las uñas estaban cayendo, se le habían caído. Entonces, amados hermanos, por eso él se aferró a Dios, ¿no? Él podrá haber hecho tantas cosas, haber dicho a veces hasta maldecido por su propia vida, pero él insistía ahí, y hasta que un día Dios lo bendijo con su sanidad completa y le bendijo con el doble de lo que tenía de su rebaño. Le bendijo con nuevos hijos, hijas. ¿Ve? Entonces, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Entonces Dios va a fortalecer tu corazón. Dios te va a dar las nuevas fuerzas para que tú sigas adelante. Amados hermanos, esta es una meditación pequeña. Medita en la palabra del Señor. Persiste tú en lo que has aprendido. Siga adelante en el camino de Dios. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Anímate. Anímate y siga adelante. Levántate y sigue perseverando en el camino del Señor, de Dios. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Shalom para todos. Un abrazo virtual, ¿ya? Y conmigo será hasta otra oportunidad. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Amén.